Segunda carta de Pablo a su hijo en la fe Timoteo, capítulo 4, versos desde el 1 hasta el 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor y Dios, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres la roca, oh Señor, como cantábamos, todo lo demás es arena. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a proclamar tu palabra con autoridad, con claridad. Lutero decía que es un león al cual no necesita de ser defendido, sino solamente ser liberado, porque tiene la capacidad de autodefenderse. Que en esta mañana tu palabra sea liberada, sea proclamada con claridad, con autoridad, y que tu Espíritu Santo la fije en nuestras mentes, que nos dé la disposición de obedecerla. Te rogamos por aquellos que están en este lugar y no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida. Háblanos, confróntanos, consuélanos, llévanos a la cruz donde obtenemos el oportuno socorro. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. En esta semana estaba hablando con un amigo y él me decía que tenía la necesidad de ponerse algunas vacunas, pero que no se la ponía porque tenía temor. No por las teorías de conspiración, sino porque a él le duele mucho las agujas. Él le tiene miedo a las agujas. De manera jocosa yo le dije, tú lo que tienes que hacer es untártela la vacuna. Él me preguntó, ¿y funciona? Si yo me la unto. Yo le dije, no funciona, pero por lo menos no te duelen. Hermanos, manteniendo la distancia, yo estoy convencido que hay muchas personas que cuando piensan en la predicación, actúan de esa manera. No importa si lo que me predican es verdadero o es falso. No importa si la Biblia lo dice o no lo dice. Si cambia o no mi vida. Siempre y cuando no me duela. Siempre y cuando no tenga ninguna implicación. Yo estoy en la disposición de sentarme de 10 a 12 en este lugar, escuchar y no hacer nada. Siempre y cuando que Dios no se meta con la manera como yo vivo, que no implique ninguna responsabilidad con mis decisiones, yo estoy dispuesta a escuchar cualquier cosa. Sea falso maestro, sea verdadero, no importa, yo recibo lo que sea de quien sea. Este texto que nosotros acabamos de leer, Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo, que ante la venida de Cristo, ante la inminente venida de Cristo, cada cristiano, todo creyente debe no solamente escuchar la Biblia, debe creer la Biblia, debe vivir por la Biblia y debe proclamar la Biblia con fidelidad. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué se habló en esta mañana? Que como cristiano, cada creyente está llamado por Dios no solo a escuchar la palabra. Ante la venida de Cristo, tú y yo debemos escuchar la palabra, creerla, vivirla
y proclamarla con fidelidad. Esto cobra repercusión para el día de hoy, porque como decía un pastor llamado James Montgomery Boyce, que murió aproximadamente en el 2020, él decía que hace 100 años la lucha era para demostrar que la Biblia no contenía errores. Era defender las escrituras de los ataques en cuanto a si era o no la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la lucha en esta época? La suficiencia de las escrituras. La mayoría de los cristianos, hay muchos creyentes que no creen que la Biblia es suficiente. Por eso, cuando sus hijos tienen problemas, en vez de buscar un consejero bíblico, en vez de buscar la consejería en la Biblia, ¿a dónde acuden? Un psicólogo. Cuando tienen algún tipo de trastorno matrimonial familiar, en vez de acudir a un pastor, van donde un terapeuta psicológico. Y no tenemos nada contra los psicólogos, pero la Biblia es suficiente. Todo lo necesario para la vida y la piedad lo tenemos en las Escrituras. Pero permíteme poner este texto en su contexto. Pablo está literalmente llegando al final de su vida. Y él está comisionando a su hijo en la fe, Timoteo. Estas son las últimas palabras escritas del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. En el versículo 6 él le dice: yo estoy para ser sacrificado. Mi vida en esta tierra ha de llegar a su final. Él va a ser decapitado y él está dándole la instrucción a Timoteo para que él persista en la proclamación de la palabra de Dios. Timoteo está en la iglesia de Éfeso, una iglesia que le ha generado una úlcera estomacal a Timoteo. Falsos maestros se han levantado desde la misma comunidad, rechazando la predicación del evangelio. Timoteo debe, como defensor de la palabra, proclamarla fielmente. Hay persecución y algunos creyentes fieles, ante los ataques y las dificultades, están abandonando la fe. Pablo tiene que exhortar a Timoteo que avive ese don que él ha recibido de parte de Dios. En medio de la prueba, Pablo les recuerda que él fue escogido por Dios para proclamar la verdad del evangelio. Timoteo, tú fuiste llamado para predicar. Tú eres un predicador de las Escrituras. El Señor te ha apartado desde la niñez utilizando a tu madre y a tu abuela, y ahora ha llegado el momento de defender la causa de Cristo. Bajo la autoridad y la obligación divina, estás llamado a presentar defensa, a proclamar el mensaje soberano de salvación. De tal manera que no puedes resistirte. Es la misma idea que Pablo le dijo a los corintios: tengo una carga que me ha sido impuesta por Dios, de proclamar y anunciar la buena noticia del evangelio. Veas o no veas el éxito, responda o no la iglesia conforme a las expectativas que tú tengas, te quiera oír o no, predica la palabra. Predica el mensaje que cambia la eternidad de las personas. Y me llama la atención cómo Pablo está enfatizando el llamado al carácter en la vida de Timoteo. No tanto al éxito, a la novedad, a la aceptación, predica, o a los resultados que pudiera él tener. Predica, concéntrate en la proclamación de la verdad del evangelio. Y hazlo confiando en la gloria de Dios. Cumple con tu ministerio. Hermanos, y mientras yo preparaba este sermón, meditaba en algo. Que aunque Pablo le está escribiendo a un pastor, a un predicador, no menos cierto es que así como Timoteo tenía el mandato de Dios para prepararse y proclamar con autoridad la palabra de Dios, la iglesia de Éfeso también debía estar preparada para escuchar la palabra de Dios. Debía tener la intencionalidad de recibir la palabra de Dios. A veces hay personas que dicen: yo escuché un falso maestro enseñando y dijo tal cosa, y estoy un poco confundido o estoy confundida. Y yo te pregunto: ¿qué haces escuchando enlace? ¿Qué haces escuchando un falso maestro?
¿Usted ha pensado que los falsos maestros existen porque hay cristianos que quieren escucharles? Hay creyentes que quieren descubrir el campeón que hay en él. Por eso oyen a Joel Austin, a Yesenia Ten y toda esa recua de falsos maestros que generan confusión. Yo te pregunto, ¿a quién tú estás escuchando en esta mañana? ¿Quién te está pastoreando en esta mañana? Pero hay una segunda implicación, no solamente qué o quién escuchamos. Hay una implicación mayor. ¿Qué tú estás haciendo con lo que escuchas? Yo conozco personas que yo puedo testificar que toda la vida le he hablado de Dios y toda la vida me han rechazado. Pasivamente, quizás con una sonrisa en el rostro, ignoran el llamado de la palabra de Dios. ¿Qué haces con lo que escuchas? Por eso el papel del predicador en la iglesia es vital. Por eso Dios escogió hombres a los cuales dotó con la capacidad para predicar, guiados por el Espíritu Santo, para que puedan instruir la iglesia. Ese sigue siendo el plan de Dios al día de hoy. En medio de la falsedad, de las tinieblas, de la oscuridad, de la indecisión, de los falsos maestros, de los lobos, de los Yeshua Yamashiach, y de todas esas mentiras y falsedades, sigue siendo lo mismo. Predica la palabra de Dios. ¿Cómo debía Timoteo hacerlo? Lo primero, predica la palabra con perspectiva eterna. Mira cómo dice el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que les ruega, predica la palabra. Aquí vemos una urgencia, un encargo vital. Yo te ruego, yo te llamo, te reto, te encargo. Si te vas a olvidar de algo, no te olvides de la seriedad de proclamar la palabra de Dios. Yo recuerdo, mi suegro Ariel una vez me contó, mientras él trabajaba en una empresa como ingeniero electromecánico, que su jefe y él coordinaban las reparaciones que iban a hacer en diferentes provincias. Pero él me dijo que a pesar de que él se lo decía de boca, su jefe lo hacía por escrito, en un correo que él debía responder firmado. Vamos a ir a tal sitio a cambiar unas bombillas. Ah, sí, yo lo tengo pendiente. Y lo mandaba por escrito. Es algo formal, algo que no se puede dejar de hacer. Timoteo, yo te encomiendo ante la venida de Dios, porque un día tú estarás delante de Dios, porque Él te va a pedir cuenta. Que tú tengas esa perspectiva eterna, con seriedad, con devoción, predica la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que nosotros como iglesia debemos hacer, es proclamar la verdad del Evangelio. Timoteo, hay muchísimas cosas que tú pudieras dejar de hacer, pero no te olvides de predicar la palabra de Dios. Se dice de John Knox que decía, dame a Escocia o me muero. Oraba por la salvación para aquel pueblo. Que Dios lo utilizara para predicar la palabra con claridad. Es un encargo solemne, es una gran responsabilidad. Es predicar a la luz de estar delante del juez eterno. Ante la realidad que en cualquier momento cualquiera de esas personas podían morir. De hecho, en esta semana muchos de ustedes se enteraron de una hermana de Moisés Jaque, una persona que estaba en medio de nosotros, una persona joven, 30 y algo de años, convulsionó en una epilepsia y se golpeó la cabeza en el baño y murió. Ante la brevedad de la vida, ante la urgencia, ante la venida de Jesucristo, predica la palabra de Dios.
Tú vas a estar delante de Dios. Pablo da la idea como cuando en un tribunal una persona entra y alguien dice, aquí estamos ante el juez, ante el magistrado fulano de tal, todo puesto de pie. Y las personas tienen que pararse cuando el juez entra. Pablo le dice, predica porque un día estarás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá y juzgará a todos los vivos y los muertos. Y la Biblia habla de juicio. La Biblia habla de que un día nosotros estaremos delante del tribunal de Dios. Él juzgará. Da la idea de cribar, de cuando tú pones un grano en medio de un sedazo y lo mueves para que el grano quede y la paja se caiga. Dios ha de juzgar. El Nuevo Testamento nos habla de que estaremos ante el tribunal de Cristo. Los creyentes seremos juzgados, no para condenación, pero un juicio para recompensa. Y aún algunos de esos creyentes sufrirán pérdidas. Creyentes que se convirtieron y asumieron el ministerio de calentadores de sillas, calentadores profesionales de silla. Esconden los dones que Dios le dio. Yo soy salvo y aquí me quedo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 12, 2 Corintios 5, 10, estaremos delante del tribunal de Cristo y algunos sufrirán pérdida. No para condenación, pero perdieron su recompensa. Pero hay un juicio donde Dios apartará las ovejas de las cabras. Mateo 25, versículo 31 al 33. De un lado pondrá las ovejas y del otro las cabras, apelando a aquellos que no confiaron en Cristo para salvación y vida eterna. La Biblia habla en Apocalipsis 20:11 del juicio del gran trono blanco para los incrédulos, donde serán lanzados al lago de fuego conjuntamente con Satanás y eternamente serán condenados y sufrirán la segunda muerte. ¿A qué juicio se está refiriendo Pablo? Al juicio de los creyentes. Timoteo, no te intimides. Ante la venida de Cristo, cumple con tu ministerio. Hermanos, hay un reto para nosotros como iglesia. Porque si bien es un mandato a una persona que está desempeñando una función pastoral, no menos cierto es que nosotros ante la venida de Cristo tenemos que utilizar nuestros dones y proclamar la verdad del Evangelio. De hecho, si tú, no sé cuántos vieron, Rogelio Veina es un cantante mexicano que él convocó a un concierto. Se instaló la tarima, se pusieron las bocinas, los micrófonos y él se dispuso a cantar. ¿Sabe lo que pasó? Nadie fue a su concierto. Pero ¿sabes lo que él hizo? Y por eso se hizo viral. Aún aunque nadie fuera, los músicos estaban ahí y él comenzó a cantar. 6 personas encargadas de montar el evento fueron los únicos que le escucharon. 6 personas que eran los mismos que estaban montando el evento fueron los que escucharon las canciones de este mexicano. No sé si es que canta mal o no sé lo que pasó, pero no había nadie para escucharle. Timoteo, aunque nadie te quiere escuchar, predica la palabra. La palabra debe ser predicada al momento del nacimiento. Cuando se celebren los 15 años, predica la palabra. A pesar de la oposición, aunque se duerman en el culto, predica la palabra. En medio de la enfermedad, predica la palabra. Cuando se mueran, ve al velorio y predica la palabra. En todo tiempo, predica la palabra. Aunque estén jóvenes y saludables, recuérdales la palabra. Aunque no veas los resultados, predica la palabra. ¿Quiénes están llamados a predicar la palabra? Estos hombres que Dios ha llamado, pero al mismo tiempo la iglesia. Ahora, hermanos, hay una advertencia, Santiago 3, capítulo 1 y 2. Hermanos, no os hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis una mayor condenación. La proclamación de la palabra debe hacerse con seriedad. ¿Por qué? Porque Dios ha de pedir cuenta. Hay seriedad en la delegación.
Ustedes vieron la noticia de que la Iglesia Católica, el Vaticano, ha dicho que María no es corredentora. ¿Cuál fue la razón? El Papa es Agustino, más cercano a la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasó con todos los católicos que hace 2000 años murieron creyendo que María era la corredentora? Porque eso no fue ayer que se descubrió, eso lo dice las Sagradas Escrituras, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Hay seriedad en la proclamación del Evangelio. Timoteo predica la palabra de Dios con seriedad. ¿Usted recuerda a Félix, Hechos capítulo 24? Le encantaba que Pablo le hablara de las Escrituras y lo mandaba a llamar. Pero su mayor interés no era la salvación, era que Pablo le diera unos cuantos pesos para dejarlo suelto. Hermanos, esto cobra repercusión para nosotros. Hay muchas cosas que tú pudieras recibir siendo parte de esta iglesia local o de una iglesia local. Una crianza saludable, un buen cónyuge para uno de tus hijos o de tus hijas, puede ser que encuentres en la iglesia. Un matrimonio estable, personas que quieran ayudarte, que podamos orar por tu salud. Grupos pequeños que tú puedas disfrutar de sana compañía. Lo más importante, el tesoro es Jesús. ¿Eres o no eres un creyente? ¿Gobierna Jesús o no tu vida? ¿Vas camino a la eternidad o no? Esto cobra repercusión para nosotros porque Pablo le dice a su hijo en la fe que en estos últimos tiempos algunos acumularán falsos maestros que les rasquen el oído y le digan lo que quieren escuchar. No simplemente por un vano interés como Félix o como Herodes. ¿Recuerdas a Herodes? Le encantaba Juan el Bautista, se sorprendía, se engranojaba con Juan el Bautista. Juan el Bautista le decía: no te es lícito tener esa mujer que es de tu hermano, no es tu esposa. Herodes le encantaba y se engranojaba, quizás se sorprendía con la predicación de Juan el Bautista, y es el mismo Herodes que lo decapita. Le arranca la cabeza por el capricho de su sobrina endemoniada, asesorada por su madre. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra con una perspectiva y con una fidelidad eterna. La responsabilidad, Timoteo, está sobre ti. Predica la palabra. Y al hacerlo, hazlo con esa claridad, con esa autoridad, a la luz de la eternidad. Hay un escultor francés que fue el que talló la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. Y mientras él lo hacía, se le dijo: ¿por qué tú tienes tantos detalles en la parte de la cabeza? Nadie va a ver la cabeza. En esa época no había esos drones, o nadie iba a pensar que personas iban a subir a ver desde arriba la Estatua de la Libertad. Pero aquel escultor lo hacía con excelencia, convencido de que valía la pena enfocarse en esos detalles que nadie estuviera viendo. Timoteo, enfócate en ser fiel a proclamar la verdad de Dios. Independientemente de quién te esté mirando, independientemente de quién te vaya a recompensar, independientemente de quién te vaya a reconocer lo que tú estás haciendo, piensa en la eternidad. Y hazlo con una perspectiva eterna hasta la manifestación de Jesucristo. No simplemente un día, no 2 días, no en Navidad, no simplemente cuando las personas celebran la Semana Santa. Hasta que Cristo venga, hasta la manifestación, versículo 1, de su reino. Epifanía, hasta que brille la luz radiante de nuestro Salvador. Da la idea, cuando el emperador llegaba y se sentaba, todo estaba dispuesto para que él se sentara en el trono. Y todo entonces giraba hasta verlo sentado en ese trono. La Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, conforme a la palabra. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a llamarnos a ti y a mí al arrepentimiento. Nació en un establo, vivió una vida de obediencia a Dios, fue menospreciado, rechazado, murió en un madero, la muerte que tú y yo merecíamos, y Dios le levantó de la tumba al tercer día. ¿Para qué? Para darnos esperanza ante la muerte, ante el pecado, esperanza de redención. Y sabes que Él prometió que iba a volver, que Él fue a la casa del Padre a preparar un lugar para ti y para mí. Timoteo, predica hasta que tú veas la venida de Cristo o Él te mande a buscar por medio de la muerte. Es un llamado a la fidelidad, a predicar con esa perspectiva. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos predicar? ¿Qué debía predicar Timoteo? Versículo 2, parte A. Léelo conmigo. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Parecería redundante. Predica la palabra, predica las escrituras, predica la Biblia. Nosotros en nuestra confesión de fe, una de las partes que tenemos en nuestra confesión de fe es, creemos en el matrimonio. En algún momento de nuestra historia pasada solamente decía matrimonio. Pero en épocas recientes nos vimos en la necesidad de esa palabra ponerle un paréntesis y hacer un aclarando. Matrimonio entre un hombre y una mujer, conforme a la Biblia. ¿Cuál es la razón? Porque en estos tiempos el matrimonio se define de muchas maneras, algunas de las cuales no son bíblicas. Alguien pudiera estar en un púlpito y no predicar la palabra, o utilizar la palabra como una plataforma de lanzamiento de misiles. ¿Sabes tú para qué sirve la plataforma de lanzamiento de misiles? ¿Para qué, Alan? Para lanzar misiles. Tomar un texto, leerlo y después decir todo lo contrario a lo que el mismo texto enseña. Un trampolín. Y de hecho, si somos sinceros, la mayoría de las sectas tienen la Biblia. Los católicos tienen la Biblia, pero también tienen las tradiciones y los escritos papales. Los testigos de Jehová tienen la atalaya y la Biblia. Los mormones tienen la Biblia y el libro del mormón. Los adventistas tienen la Biblia y los escritos de Elena G. de White. La Biblia y otra cosa. Y la otra cosa termina sustituyendo la palabra. ¿Qué debía hacer Timoteo? Querubso, un proclamador de la palabra de Dios. No de sueños, visiones, adivinanzas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Hermanos, lean la Biblia. Crezcan en las Escrituras. Los domingos a las 9 de la mañana hay un curso que es de membresía, pero damos las doctrinas esenciales. Hermanos, piensen por un momento, si yo preguntara en este lugar, ¿cuántos de ustedes necesitan orar más? ¿Quiénes levantarán la mano? ¿Cuántos necesitan leer más y confiar más en las Escrituras? ¿Cuántos quizás pueden tener dificultad para criar un hijo en la edad de la adolescencia? ¿Necesitas a alguien que diga, mira, Dios me está diciendo que tú tienes que leer más la Biblia? Yo me soñé que tú tienes que orar más, que tú tienes que confiar más en el Señor. Timoteo predica la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, y cuando decimos la palabra de Dios, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta la idea central. ¿Por qué Pablo estaba preso? Por predicar la palabra de Dios. Y eso era algo contra el sistema. Vemos también Noé. Génesis 6:9, mientras construía el arca, Pedro nos dice que Noé predicó por más de 100 años. ¿Quiénes fueron salvos? Noé y su familia. Nadie fuera de la familia de Noé fue salvo. Pero él estaba llamado a proclamar el mensaje. Ser como Jonás, que proclamó
el juicio sobre Nínive, y a pesar de ellos ser gentiles impíos, se convirtieron ante la llamada que hizo Dios a través de Jonás. Y aún Jonás, sin querer ir a predicarle. ¿Sabe lo que dice Jesús de los ninivitas? Que cuando la nación de Israel fuera a juicio, los ninivitas serían llamados como testigos de la dureza del corazón de los escribas y los fariseos. Porque si todos los milagros que se hicieron en Jerusalén se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, entera la ciudad se hubiesen convertido. Y ellos, por la dureza de su corazón, no se arrepintieron. Es Jesús que lo dice. Y si Él lo dice, es verdad. ¿Sabes qué? Jesús habló de muchas cosas, pero hay algo que Él fue enfático en decir. Él habló del juicio de los pecadores impenitentes, de la condenación eterna de aquellos que, conociendo la verdad, persisten en su pecado, de aquellos que confían en una religión muerta como lo de los escribas y fariseos, que se paraban en la puerta, ni ellos entraban ni dejaban que nadie entrara. Timoteo predica la palabra. Guarda, él le dice en el capítulo 6 de 1 Timoteo 20, guarda lo que se te ha encomendado. Predica, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, tú y yo conocemos personas famosas, oradores famosos, grandes empresarios, gente de renombre y de reputación, y pudiéramos nosotros caer en el error de decir, wow, si el presidente se arrepintiera, wow, si tal estrella famosa se arrepintiera y pudiera testificar. ¿Sabes qué es lo que necesita el mundo? Que tú y yo creamos las escrituras, que la iglesia se pare y proclame la verdad del evangelio, no desde un púlpito como este, sino desde los lugares de trabajo, desde los colegios, desde los hogares, desde todo lugar, la iglesia haciendo luz en medio de las tinieblas, viviendo a la luz de la buena noticia del evangelio. Por eso Pablo le dice a los corintios, cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras rebuscadas, palabra ostentosa, solamente me propuse una cosa, hablarle de Cristo y de este crucificado. ¿Sabes por qué? Porque en la época de Pablo, a los griegos les encantaba la oratoria. ¡Wow! ¡Cuánta elocuencia! Mira, me engranojé con lo que escuché. Y a los judíos les encantaban los milagros, los prodigios. ¿Y qué hace Pablo? Cristo y este crucificado. ¿Qué generó esto? Que los griegos le dijeran locura. Es una locura que el Salvador muriera en un madero. Es una locura que un judío esclavo del imperio romano sea el rey de reyes y señor de señores. Y los judíos dijeron, ese no puede ser nuestro Salvador. Y ambos impíos rechazaron a Cristo. Pero para los que aman a Cristo, para los creyentes, Jesús es poder de Dios para salvación. Por eso debemos predicar la palabra de Dios. Por eso debemos hacerlo con la predicación expositiva, versículo por versículo, donde el tema del sermón es lo que la Biblia está enseñando. Donde le decimos, habla la Biblia y léalo. Donde se declara la autoridad de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios. Porque sabes que Dios respalda su palabra, pero predicada en el contexto correcto, como Él quiso que fuera entendida. Y es esa palabra que el Espíritu Santo aplica en nuestra vida para traernos a novedad de vida, para traernos a vida nueva, para guardarnos en medio de las aflicciones de este mundo caído. Pero la palabra de Dios predicada de manera clara, de manera expositiva, es lo que edifica a la congregación, a los pastores, a los líderes, a toda la congregación. Es la palabra de Dios que tiene la autoridad final. Por eso cuando usted entra a esta congregación, lo primero que usted ve es un púlpito. ¿Por qué? Porque lo que se pone en el púlpito es la Biblia. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios predicada de manera expositiva obliga a los predicadores a predicar todo el consejo de Dios. A veces vamos a predicar acerca del yugo desigual, de una unidad con un incrédulo, y el sermón está preparado y ese día vienen dos personas que se dicen creyentes y están en yugo desigual.
¿Y por qué vamos a predicar del capítulo 4? Porque está después del 3. Y a veces hay personas que dicen, pastor, pero usted como que estaba enterado de lo que me está pasando. No, yo no sabía nada. No porque usted predicó, no porque tocaba predicar. Predica la palabra de Dios de manera consecutiva, de manera expositiva, de manera clara, con una perspectiva eterna. Predica la palabra, pero predícala pastoralmente. Aquí vemos el alcance del mandato, versículo 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué implica pastoralmente? En todo momento. A tiempo, afuera de tiempo, cuando te den la oportunidad, con urgencia. Es la idea de alguien que está listo, un militar que está llamado para la batalla, en cualquier momento. Un médico que duerme con los tenis puestos, con la ropa puesta, esperando el herido, esperando la emergencia. Y en cualquier momento, cuando le digan, doctor, llegó, se tira y rápidamente acude. Un bombero que está dispuesto a cualquier hora para predicar la palabra. Un soldado, un obrero, un vigía, un médico, un bombero. Predica, como dijimos anteriormente, en el nacimiento, en los 15, en el arbolito, en las inauguraciones, celebraciones, cumpleaños, boda, enfermedad y aún en la muerte. Predica. Estar preparado. Predica y está preparado. Timoteo, tú debes estar preparado para todo tiempo. En todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Aunque la cultura no quiera oírte. Aunque no sea popular las escrituras, aunque la tradición te menosprecie, aunque nadie quiera escucharte. ¿Cómo debes predicar? Redarguye. Redarguir implica corregir, llamar al mal comportamiento, llamarle al arrepentimiento. Influye, sé obstáculo cuando tu hermano va camino al infierno. Cuando veas a tu hermano en pecado, llámale a la atención, refuta el error, la mala conducta, con argumentos bíblicos. Predica, redarguye, exhorta, motiva a aquellos que están caídos, que están desanimados, aliéntalo. ¿Sabes cuál es la gacela que el león se come? La gacela distraída, que se está apartando del rebaño, que se está quedando distraída fuera de la manada. Es esa presa fácil. Pero aquí apela también a un llamado general al arrepentimiento. Cada vez que predicamos, estamos hablando a la congregación, a todos. Pero al mismo tiempo, yo te estoy hablando a ti. A ti. ¿Qué tú estás haciendo con lo que estás escuchando? Hermanos, aquí no hay grandes ni pequeños. Aquí lo que Dios tiene es ovejas que oyen la voz del buen pastor y le siguen. Todos necesitamos de las escrituras. Todos necesitamos ser pastoreados, aún los pastores. Es un llamado grupal y particular. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Es un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos porque el Rey ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Recuerdan a Jesús? Llamando al arrepentimiento. Mateo 4:17, Jesús inició su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes qué? De manera directa, nosotros no tenemos un sermón. Y quiero que abran el oído. Si estás durmiendo, despiértate en esta mañana, para que entiendas lo que te voy a decir. No hay un mensaje directo donde Jesús habla del amor de Dios. Pero ¿sabe de qué hay mensaje directo? Del juicio de Dios, de la condenación de los pecadores, de la condenación eterna, mandatos claros del juicio eterno del infierno, del juicio sobre los pecadores, de la necesidad del arrepentimiento, de la condenación eterna. Hay llamado al arrepentimiento. Sermones enteros acerca del juicio venidero. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Decía Juan el Bautista a los fariseos. Pablo le dice a los Efesios, capítulo 5, verso 11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, repréndelas.
Es decir, no solamente el no creyente tiene que apartarse del pecado, el creyente está llamado a crecer en santidad en la medida que huye del pecado. No participen con ellos en el pecado. Si tú eres un creyente y estás practicando el pecado de manera oculta, el llamado en esta mañana, apártate. Confiésalo delante de Dios y apártate. Exhorta. Luego Pablo le dice a su hijo en la fe, exhorta, amonesta. A mí me encanta un texto en Colosenses capítulo 5, versículo 14. Os rogamos, hermanos, mira a qué. Amonesten a los vagos que están en la iglesia, motívenle a trabajar. Alienten a los que son de poco ánimo. Gente que tiene poco ánimo, que quizás son como las olas del mar, que están arriba, 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 abajo, 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 arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Motívales, vamos, move it, muévete, avanza. Sostén a los débiles, a los nuevos creyentes, sosténles. Y al hacerlo, hazlo con paciencia, confiando en el Señor. Esa está la idea que Pablo quiere transmitirle a Timoteo. A veces hay nuevos creyentes, no te vi en la iglesia. ¿Qué te pasó? ¿No te congregaste? Ah, pastor, que tenía un juego de basquetbol y me quedé jugando basquetbol. No, si es un nuevo creyente, hermano. El domingo es el día del Señor, motívate. Lava otro día, haz el oficio otro día, ve a la iglesia. Hermano, pero si es un hermano de mucho tiempo en la fe, ¿y qué tú estabas haciendo? No, que me cogió el sueño, o me quedé jugando basquetbol, que me lo diga Reinaldo. Espérame allá afuera y ve cortando tú mismo la vara de tamarindo. Como esos padres que dicen, ve, búscame tú mismo la correa. Exhorta, reprende, motiva, pero hazlo con paciencia, con un corazón pastoral. Seriedad, predica la palabra a la luz de la eternidad, con una perspectiva. Es la palabra, pero hazlo pastoralmente. Redarguye, reprende, exhorta, con paciencia. Pero mira algo que dice el texto, versículo 2. Hay una palabra en el versículo 2. Con doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. Que sea la verdad de Dios, que sea la palabra de Dios lo que te guíe a redarguir, a corregir y a reprender. No las preferencias particulares de cada uno de nosotros. Lo que es la palabra de Dios, lo que es la doctrina. Y suena una palabra grande, pero doctrina significa enseñanza. Con toda enseñanza bíblica. Personas no entienden este concepto y rechazan la palabra doctrina. Vamos a estar unidos, pero no hablemos de doctrina. ¿Y en qué vamos a estar unidos? Decir que que la Biblia es la palabra de Dios es una doctrina. La suficiencia de las Escrituras es una doctrina. Jesús es Dios, es una doctrina que nos diferencia de los testigos de Jehová y los adventistas y otras sectas que creen que Jesús no es Dios. Exhorta, pero con la Biblia, exhorta con las Escrituras. Por eso, hermanos, hay muy buenos consejos, pero que son inspirados en el infierno. Y digo que son buenos consejos porque son dados con mucho amor. Pero si no son bíblicos, llevan a la destrucción. Lo que quiero resaltar, que algo sea bueno, no es por quien lo dice, sino es que si es bíblico, sí o no. Pablo le dice, paciencia y doctrina. Pensar quizás en la samaritana, cómo Jesús tuvo paciencia para llamarle al arrepentimiento, tuvo misericordia y amor, pero le dijo, tú has tenido 5 esposos y el que tiene no es tuyo. Tú no entiendes la Biblia. No es como tú piensas. Estás equivocada. Amor y doctrina. Gracia y verdad. Pastoralmente. Pero vemos un cuarto elemento. Predica con persistencia. Persistentemente. No hoy, no mañana. Cada día. Versículo 3, léelo conmigo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír,
amontonarán, coleccionarán falsos maestros que le dicen lo que ellos quieren oír. Timoteo predica con persistencia, de manera urgente. Ellos tienen falsos maestros acumulados. Predícales tú acerca de la verdad que les puede salvar. De manera persistente. Como decíamos anteriormente, el problema no son los falsos maestros solamente. El problema es que hay creyentes que quieren escucharle. Este texto no solamente están denunciando que hay falsos maestros, sino que hay aquellos que quieren coleccionarlos. Que tú les adviertes y quizás salen de aquí, de un culto como este, a sintonizar lo que están diciendo. Amontonarán falsos maestros. Jesús habló de estos falsos maestros y le dijo a sus discípulos: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos, mansos como las palomas, pero sean astutos como son las serpientes. Pablo ya les ha advertido en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa que sea algo aparte de la palabra de Dios, está envanecido y no sabe nada acerca de la palabra de Cristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Enseña persistentemente. Hermanos, esto cobra repercusión para nosotros, porque estamos en un mundo que les repele la verdad de Dios, que les repele que tú le digas que ellos son pecadores. Un mundo que incentiva que cada quien tenga su propia verdad. Tú y yo debemos predicar que solo hay una verdad y es Cristo. Que solo hay un camino y es Jesucristo. Que solamente hay salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y debemos hacerlo de manera persistente. Madres, padres que están aquí, no se cansen de instruir a sus hijos. Séanle obstáculo en el momento del pecado. Llámenles al arrepentimiento cuando se levanten, cuando estén camino al colegio, cuando estén en la escuela, cuando estén comiendo, jugando. En todo tiempo recuérdenle las Escrituras. En oración, en dependencia de Dios, pero prediquémosle la palabra del Señor. Porque vendrá un momento en el cual lleguen a ser adultos y ya quizás no tendrán la influencia que ustedes tienen en el día de hoy. Pero para hacerlo, cada uno de nosotros debe estar preparado y sometido a la autoridad de la palabra del Señor. Finalmente, predica la palabra con pasión y precisión. Mira cómo dice el versículo 5. Pero tú sé sobrio. Timoteo, habrán personas que van a acumular falsos maestros, que no querrán escucharte, que apartarán el oído de la verdad, que acumularán esos falsos maestros, que rehusarán escucharte. Sé sobrio. Que es una persona sobria, una que no anda borracha. Que su mente, su conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo le está dirigiendo. Predica con pasión. En medio de las aflicciones vendrán ataques, vendrán rechazo, vendrán menosprecio. Con mucha frecuencia he dicho que a veces me entristezco los domingos en la noche al salir de aquí y recorrer la ciudad. Y ver en comparación de los que nos congregamos en la noche, la gran multitud que están en las calles, colmadones, drink, consumiendo alcohol, viviendo en su pecado. ¿Qué debemos hacer? Versículo 5. De manera urgente, haz obra de evangelista. Pablo le está diciendo a Timoteo: haz obra del evangelista. No le está diciendo: prepara una campaña evangelística. Somos nosotros los que estamos llamados a compartir la buena noticia del evangelio. De manera particular, cada uno de nosotros debe tener el compromiso, su meta, cumplir con la obra que Dios le ha dado. ¿Sabes por qué tú estás vivo? Porque Dios quiere que tú escuches el evangelio. Porque Él nos ha dado dones que debemos llevar a cabo. Porque hay un propósito que cumplir. Y cuando ese propósito se cumpla, saldremos de esta tierra. Timoteo, hay una misión, hay una meta. Cumple con la comisión que se te ha dado. Cumple tu ministerio. Pablo más adelante le va a decir en el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Timoteo, me espera la corona de justicia que me dará el Señor. No solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hace un tiempo, cuando yo estaba en el bachillerato,
Yo recuerdo estar sentado en un curso. Estaba sentado en la parte de adelante y entró el profesor de educación física, Manolo de la Mota. Como todo profesor de educación física, jocoso, chabacano, relajado. Y se para y dice a la profesora: con permiso, yo necesito que alguien venga esta tarde uniformado para dar unas palabras de gratitud al jefe de la policía que viene para la escuela. Yo sentado adelante con lente, cara de nerd, cara de tonto. La profesora dijo: no, yo te tengo el tuyo, este es el tuyo. Usted es el que va a venir. No me dejaron ni hablar. 1:30 ahí estaba yo uniformado para dar las palabras de gratitud al jefe de la policía. Pero por un momento yo no veía ningún movimiento y yo dije: pero ven acá, el profesor que es tan jocoso y relajado, cuidado si está haciendo un experimento social conmigo. Y escogieron al más tonto del curso para hacerle un video y grabar algo. Pero ahí estaba yo pensando entre si era verdad o era mentira, si me iba o me quedaba. Y de repente escuché un helicóptero que estaba sobrevolando la escuela. Después llegaron militares que se pusieron en sitios estratégicos, armados hasta los dientes. Llegaron franqueadores motorizados que pararon el tránsito y ahí entonces llegó con un vehículo delante el jefe de la policía. Y no hubo ninguna duda de que realmente se iba a llevar a cabo aquel evento. Timoteo debía predicar la palabra y quizás en algún momento él no veía como que Jesús venía. Quizás en algún momento de tinieblas parecía que estaban ganando. La falsedad estaba aumentando. Los incrédulos salían ganando. Pero Pablo le dice a Timoteo: un día el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá. Un día el cielo se abrirá y toda rodilla se postrará delante del trono de la gracia. Mientras ese día llega, confía, cree la palabra, vive la palabra y proclama la palabra hasta ese glorioso día, cuando Cristo vendrá y ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor. Quiera Dios en esta mañana, al igual que Timoteo, guardar nuestros corazones de tal manera que cuando Cristo venga pueda hallarnos siendo fieles. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, oh Señor, a poder, ante la venida de Cristo, creer tu palabra, vivirla, confiar en ella, Señor, y proclamarla hasta tu venida. Sigue sosteniéndonos en medio de un mundo que está en tinieblas, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.